buenos días. Mi nombre es Alejandro Marcelo San Juan. Soy médico otorrinolaringólogo a nivel público del Hospital Argerich y a nivel privado del Sanatorio Finoquieto y la Clínica San Camilo. Pido disculpas porque no puse el nombre de todo este gran equipo que somos, pero bueno, ya nos conocen. Acá hay parte del equipo de alguna reunión presencial, y acá estamos en una de las tantas reuniones virtuales en las que fuimos preparando esta charla. Así que yo soy la cabeza visible, pero en realidad esto fue armado por este gran grupo. Bueno, si se van acomodando, empezamos por definir, por supuesto, lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño en niños. Que como todo síndrome es un conjunto de signos y síntomas que están caracterizados por una obstrucción, ya sea total o parcial, que puede ser intermitente, o si en el caso de la total, o prolongada en el caso de la parcial, de la vía aérea superior. Esto genera alteraciones a nivel de la ventilación y a nivel de los patrones normales del sueño. Y por supuesto, genera consecuencias diurnas. La apnea obstructiva del sueño es uno de los niveles de lo que es más grande, que es los trastornos respiratorios del sueño, de la cual partimos de lo más sencillo, que es el ronquido simple, en el cual en la población pediátrica puede llegar al 27% de la población, casi un tercio, pero a los 2 años de aparecido, la mitad se autolimitan. Luego apareció una entidad un poco más nueva, que le llamamos síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior, que no genera hipoxia o hipercapnia, pero se caracteriza por tener arousals, es decir, microdespertares, y eso también trae consecuencias diurnas. Y por último, tenemos el grado más avanzado, que es la apnea obstructiva del sueño, que la clasificamos o dividimos en leve, moderada y severa. Esto abarca entre un 2 y un 3% de la población pediátrica. Y acá es donde quiero hacer más hincapié que todos los que tratamos niños tenemos que evitar el infradiagnóstico y el infratratamiento de esta patología, porque puede traer consecuencias a largo plazo. También tenemos que recordar que los niños no son adultos pequeños. Hay grandes diferencias en la apnea obstructiva del sueño entre niños y adultos. De hecho, hay algunos colegas que hablan de la apnea del sueño en niños como una entidad aparte de la de adultos. Y acá tenemos las grandes diferencias. Por un lado, el pico de la edad en los niños es entre 2 y 6 años, o sea, en la edad preescolar, mientras que en los adultos empeora en la tercera edad. Con respecto al sexo, en los adultos siempre es más frecuente en varones, excepto en la edad posmenopáusica, que tiende a querer igualarse. En cambio, en los niños no hay diferencia entre hombre y mujer. La obesidad en los niños es la minoría, pero es importante tenerla en cuenta, y en los adultos son la mayoría de los casos. Mientras que en los niños la hipertrofia amigdalina y las vegetaciones adenoides son lo más frecuente, y en los adultos es menos frecuente. La etapa del sueño en la cual se genera la apnea, en los niños es mucho más frecuente durante el sueño REM, mientras que en los adultos los patrones del sueño se alteran tanto y generan tantos microdespertares que cada vez que el paciente quiere llegar al sueño REM se despierta. Por lo tanto, es menos frecuente. Los trastornos diurnos, la hipersomnia en los niños es menos frecuente, salvo en la edad adolescente, porque se suman factores como acostarse más tarde, y pueden empezar a tener más despertares. En los adultos, la hipersomnia es mucho más frecuente. Bueno, los microdespertares ya lo hablamos, es más frecuente en adultos que en niños,
Y la actitud diurna, en los niños existe mucho la hiperactividad, la agresividad y también el bajo rendimiento escolar, mientras que en los adultos es más la somnolencia excesiva diurna. Bueno, vamos ya entrando a la entradita. Vamos a hablar de la fisiopatología y la etiopatogenia del SAOS. Quise resumir en una sola diapositiva todo lo que podemos hablar de qué causa la apnea del sueño. Y tenemos que recordar que esto es un tira y afloje entre el colapso inspiratorio que se genera cuando el tórax genera una presión negativa para poder inspirar. Recordemos que la faringe es un tubo flexible, porque si no, no podríamos ni fonar ni deglutir correctamente. Pero cuando la presión negativa del tórax permite el ingreso de la respiración del aire, puede haber un colapso de esa vía aérea superior. Para eso tenemos la contrapartida, que son los músculos dilatadores de la faringe. Principalmente este músculo, que es el músculo geniogloso, esta es la lengua, esto es anterior, esto es posterior. Por lo tanto, la contracción de este músculo va a generar que la lengua se vaya hacia adelante y hacia abajo. Este es uno de los músculos más importantes para contrarrestar el colapso que se genera durante la inspiración. Y el otro, muy importante, es este otro músculo, es el palatofaringio. También le llamamos pilar posterior, y es el músculo que está por detrás de la amígdala. Este músculo también tiende a llevar a la faringe hacia afuera, hacia lateral y hacia arriba. Entonces, como dijimos que esto es un tubo colapsable, tenemos que hablar un poquito de lo que es el peak rate, que es la presión crítica. Es la presión crítica que genera el colapso inspiratorio y que genera justamente ese colapso, digamos. Es la presión en la cual ese tubo colapsable se cierra. Y eso es lo que los músculos dilatadores deberían vencer esa peak rate. Pero bueno, sabemos que pueden haber trastornos, tanto anatómicos, como la hipertrofia amigdalina, o las malformaciones craneofaciales, que ya vamos a ver, o pueden haber más trastornos funcionales en los pacientes que tienen daño neurológico, o trastornos neuromusculares, como la parálisis cerebral infantil o el síndrome de Down. Y después, por el otro lado, hay otros factores, como son la obesidad o el reflujo, más que gastroesofágico, el reflujo faringolaríngeo, que genera una inflamación generalizada de la zona. Bueno, dicho esto, ya vamos a hablar de los factores predisponentes más en concreto. Siempre el primer caso en los niños, ya lo hablamos, es la hipertrofia amigdalina y las vegetaciones adenoides. Para eso, bueno, en una radiografía de perfil de Kabum podemos estadificar en grado 1, 2 o 3 el tamaño de las vegetaciones, aunque es mucho mejor hacerlo por vía endoscópica. Y en cuanto a la hipertrofia amigdalina, también lo clasificamos en grado 1, 2, 3 y 4, que sería cuando se contacta una amígdala con la otra. Otros factores predisponentes, y estos son los de más riesgo, son las malformaciones congénitas como el síndrome de Down, fíjense la lengua cómo sale de la cavidad bucal, el síndrome de Pierre-Robin con una retrognatia, la carita del paciente de Treacher-Collins, o el síndrome de Prader-Willi, donde directamente no se les ve el cuello y hay obesidad. Hay que tener en cuenta también la obstrucción nasal, porque si bien no genera apnea, ya genera que el flujo de aire, en vez de ser laminar, sea turbulento, y eso ya predispone a aumento de la presión y de la resistencia del aire. Hay que tener en cuenta la laringomalacia, estos son casos de laringomalacia, donde hay una laxitud de los cartílagos laringios, estos son los cartílagos aritenoides. Acá tenemos una epiglotis que le podemos llamar
acartuchada, en forma de omega, o de book type, o en forma de libro. Y esta es una epiglotis que cae y que tapa la glotis. Por el color de esta diapositiva podríamos inferir también que existe reflujo faringolaringio, que es otro de los factores a nombrar, y los neuromusculares, enfermedades neurológicas y la obesidad que ya nombramos. ¿Qué efecto genera la apnea obstructiva del sueño? Y bueno, resumimos esto, pero es mucho más, ¿no? Es la disminución de la calidad de vida, a nivel físico, a nivel emocional. Acá hay muchos psicólogos y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y no solo del niño, sino que también del cuidador o de los padres, ¿sí? Está comprobado que existe una asistencia sanitaria aumentada, un mayor ingreso a las guardias y a la atención médica en los pacientes con SAOS, y mejora muchísimo en el postquirúrgico. Esto genera también déficit neuroconductuales, disminución de la atención, del rendimiento escolar y disminución del coeficiente intelectual. A nivel cardiovascular, el caso más grave es la hipertensión pulmonar, el cor pulmonale, pero esto es lo que más quisiera hacer hincapié, que el infradiagnóstico y el subtratamiento genera trastornos que pueden ser permanentes. Hay retraso del crecimiento. En los casos que tienen hipertrofia amigdalina y vegetaciones adenoideas, eso va a generar que sean respiradores bucales y por lo tanto que tengan menos olfato, o que la hipertrofia amigdalina les genere disfagia y que coman menos, que coman bocados más grandes, los traguen sin saborear. Así que ya eso genera un retraso del crecimiento. Pero además, a nivel nocturno, hay una desregulación de la hormona del crecimiento. Y eso también trae consecuencias a nivel metabólicas. La hipoxia y la hipercapnia que se genera durante la noche va a traer aumento de las transaminasas, aumento del colesterol y un estado inflamatorio generalizado. Y también, bueno, esta hormona, traducido del inglés al español, sería el factor de crecimiento símil insulina, por eso hay resistencia a la insulina también. Bueno, vamos a los bifes entonces. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico tiene que basarse en una muy buena anamnesis, ¿sí? Tanto de los antecedentes personales, si nació el niño prematuro, como de los familiares, si alguno de los padres tiene una historia de apnea obstructiva del sueño, o si los hermanos tienen antecedentes de hipertrofia amigdalina, si fueron operados anteriormente. No soy muy amante de los cuestionarios, pero a veces es importante como para hacer una visita, una consulta más acotada, que llenen estos formularios, y además para poder objetivar o semi-objetivar, porque algunas preguntas son subjetivas, pero si nosotros le hacemos este interrogatorio antes y después de la cirugía, podemos ver casi objetivamente qué resultados hemos obtenido. Este es el Pediatric Sleep Questionnaire, el PSQ, que es el más utilizado en niños. ¿Cómo hacemos el diagnóstico después de realizar la anamnesis? Lo más importante son los estudios del sueño, pero para eso debemos adaptarnos al lugar en el cual estamos y con qué elementos contamos. Por supuesto que el más importante es la polisomnografía. En la polisomnografía, el niño va a dormir, por supuesto, con un electroencefalograma, un electrocardiograma, un electromiograma para medir los movimientos, tanto del tórax, del abdomen, como también para evaluar movimiento involuntario de las piernas, que sería otro síndrome. Se ponen en el tibial anterior unos sensores. Se mide tanto el flujo nasal con un termistor, como también un oxímetro de pulso,
Y bueno, eso nos da un montón de parámetros para poder evaluar si tiene apnea, si desatura, si llega a todos los patrones del sueño correctamente. Cuando no contamos con este gran implemento, bueno, tenemos que bajar de niveles. Una alternativa es la poligrafía cardiorrespiratoria ambulatoria, que no cuenta con electroencefalograma, pero que cuando el paciente tiene apnea obstructiva, que es la mayor de las veces, y no centrales, entonces esto nos puede dar un pantallazo de a cuánto llega la saturación de oxígeno durante la noche, cómo se comporta su sistema cardiopulmonar. Si no contáramos con eso, la pulsioximetría nocturna, cuando el paciente nos trae el chip del oxímetro, podemos ver también cuántas veces, por ejemplo, saturó a menos de 90, ¿sí? Y eso nos da también grandes datos. Y si no contáramos con eso, bueno, ya tenemos la videograbación domiciliaria del sueño. En cuanto a los estudios por imágenes, ya les mostré una teleradiografía de perfil de Cabo, que hay que pedirla con boca cerrada y en inspiración para que sea más fidedigna, aunque no es el gol estándar. En algunos otros casos hay que pedir cefalometría, especialmente cuando hay retrognatia o algún trastorno craneofacial. La tomografía computada y la resonancia magnética no la pedimos de rutina, pero sí hay que solicitarla cuando sospechamos algún tipo de masas o tumores. Y lo que está muy en boga y en estudio es la cineresonancia magnética con sedación, que con el paciente dormido podemos ver todas las partes blandas y eso nos permite ver a qué nivel o a qué niveles, porque a veces son varios, hay obstrucción o colapso. Es algo caro, por lo menos por ahora, pero como todo a futuro progresa, lo nombro. La visión directa también es muy importante, ¿sí? Necesitamos tener una buena empatía con el niño para poder ver bien las fauces y también ver las facies, especialmente las adenoideas o de los trastornos de malformaciones congénitas. En el caso que se pueda, la rinolaringofibroscopía vigil es muy importante. Ya vimos en una diapositiva anterior cómo se ve la masa adenoidea a nivel del cavum. Y por último, tenemos lo que se llama videosomnoendoscopía inducida por fármacos, o en inglés Drug-Induced Sleep Endoscopy. Esto es tratar de lograr que el paciente con drogas no se anestesie, sino que se genere un sueño lo más fisiológico posible, y en ese momento hacer una rinolaringofibroscopía como la que se hace en Vigil, pero con el paciente acostado, boca arriba, boca de costado, y ver dónde están los patrones de colapso, dónde genera el colapso y en qué posiciones, porque eso nos puede brindar muchos datos. De hecho, hay maniobras como la maniobra de Smarch, que es avanzar la mandíbula y ver si el colapso desaparece, o se puede realizar esta misma endoscopía utilizando el CPAP para ver por qué no funciona, por ejemplo. Así que tenemos que hablar de que el gol estándar en cuanto al diagnóstico es la polisomnografía. Cuando se pueda, se debe hacer, y esto nos va a poder clasificar al paciente en normal si tiene entre 0 y 1 apnea por hora. Esto también es diferente en el adulto es normal entre 1 y 5, pero los niños tienen una frecuencia respiratoria mayor que los adultos, por eso ya más de un episodio de apnea por hora ya se considera patológico. Así que entre 1 y 5 es leve, entre 5 y 10 es moderado, y más de 10 es severo y requiere una actuación inmediata. ¿Cuándo es obligatorio realizar la polisomnografía? Como en este caso, bueno, cuando hay enfermedades neurológicas, en los niños que se sospecha apnea
y son menores de 2 años porque el riesgo es mayor, en las anomalías craneofaciales y también cuando hay persistencia de los síntomas después de haber sido operado. Si el gol estándar del diagnóstico era la polisomnografía, yo debería decirles que a mi entender la somnoendoscopía es el gol estándar en cuanto al topo diagnóstico, es decir, dónde está el colapso. Esto nos va a determinar, de acuerdo al lugar del colapso, qué técnica quirúrgica podemos realizar. Y también se puede estudiar cuando no se obtiene un éxito completo con la adenoamigdalectomía, es decir, que hay síntomas residuales. Esta, por ejemplo, es una somnoendoscopía en la cual vemos, por un lado, una hipertrofia de la amígdala lingual, pero que no empuja la epiglotis. Sin embargo, cuando el paciente está relajado y dormido, la epiglotis cae sobre la glotis y no permite el ingreso del aire. Este patrón, que a veces es entre un 3 y un 5% de los casos, en realidad es muy importante porque son los casos en los cuales el CPAP no nos va a funcionar. Y este otro caso son los cartílagos aritenoides que están muy laxos y que van hacia la glotis. Y vean el enrojecimiento de la zona, esto es casi patognomónico del reflujo faringolaringio. Bueno, entonces, una vez que hacemos la DICE o la videosomnoendoscopía, esto nos permite diferenciar el nivel o el lugar donde ocurrió el colapso. Puede ser a nivel velopalatino, a nivel de la orofaringe, a nivel de la lengua o a nivel de la epiglotis o aritenoides, ¿sí? Por eso le decimos, hacemos la clasificación que se llama bote. Bote de velo, orofaringe, T de Tongue en inglés y epiglotis. Y además, los patrones pueden ser, a nivel del velo del paladar, puede ser concéntrico. Fíjense esto que aparece como una bolsa de marinero, estas imágenes radiadas. Esto es un colapso concéntrico. Este otro, más empujado por las amígdalas palatinas, es un colapso lateral. Y este otro es anteroposterior. Bueno, acá a nivel de la orofaringe también tenemos los colapsos laterales o anteroposteriores, porque este era del velo del paladar. Las amígdalas linguales pueden empujar la epiglotis, y también directamente puede haber una laxitud de la epiglotis que sin empuje secundario de la amígdala lingual nos tape la glotis. En base a eso hacemos este gráfico, donde podemos incluso dividirlos en grado 1, 2 o 3, según genere una obstrucción parcial del 25, 50 o 75%. Con esto se han diseñado 16 técnicas quirúrgicas distintas para poder contrarrestar esto. Así que vamos a los postres. En los postres tenemos el tratamiento. El tratamiento, la gran mayoría, va a andar bien con la adenoamigdalectomía. Es la primera línea de tratamiento. Pero tenemos que saber que casi un tercio de los pacientes persisten con patología. Y en los casos de grupos de riesgo, los que nombramos, los sindrómicos, los neuromusculares, etc., el 50% puede quedar con sintomatología residual. Por eso es que, además de la adenoamigdalectomía, se han descrito otras técnicas. Por ejemplo, la faringoplastía. Si recuerdan el esquemita del músculo palatofaringio o el pilar posterior, ese músculo que tiene que ser dilatador y tiene que abrirme la orofaringe, hay muchos casos en los cuales durante el sueño queda muy, muy hacia la línea media. Este es el músculo que les estoy hablando. Una vez que ya sacamos la amígdala, se ve el pilar posterior o palatofaringio. En las cirugías de sueño conviene realizar este tipo de cirugías con este sistema de coablación, que a su vez que está cortando, lava, coagula y aspira. Entonces trabajamos muy exangüe. Además deja menos daño al tejido porque genera menos temperatura.
Y es importante que este músculo, el palatofaringio, no lo dañemos durante la cirugía. Además, al lavar podemos hacerlo con agua helada, cosa que genera menor inflamación y menor dolor postoperatorio. Pero también tenemos que pensar en la nariz, donde suele partir todo el problema. Así que a veces, además de adenoides, tenemos que hacer cirugía de reducción del tamaño de los cornetes, o en casos muy extremos tenemos que, aún siendo niños, hacer una septumplastía, es decir, corregir el tabique nasal. Y todo lo que abarca reducción volumétrica de la lengua o de la amígdala lingual también son importantes. No debemos olvidar el frenillo lingual, que va a traer, si no lo operamos, trastornos a nivel del paladar, de la movilidad de la lengua, y este sería el músculo geniogloso que nosotros hablamos, que tiene que tener un buen tono muscular. Así que la frenulectomía, la verdad que hay adultos que vienen todavía con el frenillo corto y tiene que ser una detección del pediatra y del otorrino infantil rápida, ¿sí? En algunos casos, especialmente los craniofaciales, la retrognatia, debemos hacer avances maxilomandibulares y tenemos que tratar de nunca llegar a la traqueostomía, por supuesto, que era lo más efectivo anteriormente. Bueno, pero no solo el tratamiento es quirúrgico, hablamos de que tiene que ser transdisciplinario, ni siquiera interdisciplinario, tiene que ser transdisciplinario porque ninguna disciplina o especialidad está por debajo de otra, ni es vertical. Por eso me gusta llamarlo terapia multimodal. Y todo tiene que surgir a partir de una buena higiene del sueño, por eso le damos a los niños estos pasos de colocarse el pijama, de ir al baño, de lavarse las manos, los dientes, bueno, si necesitan prótesis nocturnas ponerlas, de contar un cuento, preparar la cama y dormirse. En cuanto al tratamiento farmacológico, las vegetaciones adenoides, la hipertrofia de cornetes, tiene buenos resultados en algunos casos con los corticoides intranasales, y en los casos en los que es concomitante la rinitis alérgica con el asma, también debemos considerar los antileucotrienos. En cuanto a otros tipos de tratamiento médico, contamos con el CPAP, especialmente en los que hay apnea residual, o tratamiento, ya sea ortodóntico u ortopédico, con dispositivos de avance mandibular, como es este caso, en el cual se coloca una prótesis y este tornillito lo que hace es avanzar la mandíbula para que la vía aérea por detrás de la lengua, quede más abierta. Y también los disyuntores palatinos, especialmente en los pacientes que son respiradores bucales, que debe corregirse la respiración bucal con fonoaudiología, y se le colocan estos disyuntores para ensanchar al paladar, cosa que si el niño llevara la lengua hacia arriba, estaría moldeando el paladar y ese paladar no sería ojival, así que es lo que más hay que insistir. A partir de este instrumento musical de viento, que existe en los aborígenes de Australia, Nueva Zelanda, o sea, en la zona de Oceanía, fíjense la contextura física de estos pacientes, piensen en los rugbyers de esa zona que tienen cuello ancho, bueno, esa contextura física sería ideal para generar apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, se vio que los que tocan este instrumento de viento generan una respiración que le llaman circular. Es casi como que a la vez que están inspirando, están expirando para generar el sonido de este instrumento y fortalece toda la musculatura de la cual yo les nombré anteriormente, que son los dilatadores de la faringe. Les presento este instrumento y para que vean cómo se mueve tanto todos los músculos de la cara como del cuello.
Fíjense como todo el tiempo el que toca está moviendo los músculos de la cara y del cuello y nunca para. Está inspirando y a su vez expira. Uno de mis profesores tuvo la oportunidad en un congreso de hacerle una fibroscopía a un paciente que mientras tocaba este instrumento, y la verdad que es apasionante ver cómo fortalece y cómo está continuamente generando movimientos de contracción. A partir de esto, en el 2006, hubo un trabajo con mi profesor, que es el doctor Lugo, y Peter Baptista, que es de España, donde se vio cómo mejoran los pacientes utilizando el didgeridoo contra otros que no lo usaban. Por eso nos permitió ver más allá. Y así se generó lo que se le llama terapia miofuncional, y que créanme que tiene buenos resultados. Esto permite hacer una corrección de los hábitos, generar un desarrollo del maxilar, generar una alineación dental, y ahí intervienen fonoaudiólogos, kinesiólogos y odontología. Tiene un inconveniente, bastante parecido a lo que es el CPAP. El CPAP suele ser efectivo, pero que lo que es difícil es lograr una buena adherencia del paciente al uso del CPAP. La terapia miofuncional tiene también un poco esas falencias a nivel estadístico, de que el paciente tiene que cumplir con los ejercicios para poder lograr resultados. Por eso, bueno, existen los ejercicios que hacen las fonoaudiólogas, pero también se ha diseñado, especialmente en España, este tipo de aplicaciones en el móvil donde te recuerda que tenés que hacer los ejercicios, y uno cuando abre la aplicación, bueno, salen ejercicios que se hacen en forma progresiva y hasta podemos tener un coach continuamente asesorándonos. Y también en Australia, como es el didgeridoo, se diseñó este tipo de implementos que son blandos y que se colocan durante la noche, pero también una hora durante el día. Espero que se vea bien. Esto tiene una lengüetita, y ustedes piensen qué les pasa cuando se hacen un arreglo en un diente, o tienen algo que raspa, o un afta, por ejemplo. Todo el tiempo uno se está tocando con la lengua esa zona. Entonces, cuando uno se pone este dispositivo, la idea es hacer contracciones, tanto isotónicas como isométricas. Es decir, por un lado, mantener levantada la lengüetita esta con la lengua pegándola hacia el paladar durante unos 5 segundos, 7 segundos, y después hacer lo otro, que es subir y bajar, para fortalecer justamente al músculo geniogloso del cual ya les hablé. Así que esto es lo nuevo y que está teniendo muchos resultados, y que por supuesto es menos cruento que una cirugía, o que es complementaria al resto de los tratamientos. Por eso siempre hablamos de la terapia multimodal. Bueno, quiero agradecerles la invitación a esta charla. Espero que les haya gustado y que bueno, que deje de ser algo menos diagnosticado de lo que debería. Muchas gracias.